Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Re:Zero. Sangre y acero. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 17. Ballenero. Subaru estaba de muy mal humor mientras viajaban hacia el árbol Flugel encima de un dragón de tierra prestado llamado Patrasche. Claro, habían llegado a un acuerdo con Krusty y Anastasia, pero ahora estaba endeudado con aún más personas. Aunque solo fuera para forjar más armas encantadas, el peso de esa obligación lo agobiaba. Los acuerdos eran una ventaja, y la ventaja podía aprovecharse. Y ese fue solo el comienzo de sus problemas. Al mirar atrás, observó a Felt forcejeando con su dragón de tierra de escamas verde azuladas, murmurando maldiciones en voz baja mientras tiraba de las riendas. Se había puesto una versión más variada de su antiguo atuendo, aunque la calidad de su ropa era mucho mejor. Solo quedaba de su ropa vieja la bufanda roja que él le había regalado, ondeando al viento tras ella. Habían discutido hasta bien entrada la noche sobre su llegada. Subaru no se había contenido, no había ocultado sus preocupaciones. No creo que pueda soportar verla morir una y otra vez, pero este era un nuevo ángulo de ataque. Un nuevo intento. Y si algo había aprendido de la montaña de cadáveres que tenía detrás, no puedo hacer esto solo. Lo mataré. Betelgeuse, 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 Betelgeuse. Sacudiendo la cabeza, Subaru sacó esa cosa, ese hombre, de su mente. Más atrás, vio a Flamo, quizá a Garasis, intentando convencer a Fels de que subiera al carruaje. Casi todos los del campamento de Felt habían venido. Los gemelos, Rom, e incluso Carol y Grim se habían unido al grupo de ataque sin pensárselo dos veces. A pesar del riesgo insano que representaba la ballena blanca, ellos decidieron venir. Y eso era lo que más preocupaba a Subaru. Puedo soportar morir, pero Rom... Fieltro... Ya era insoportable ver a la gente de la mansión morir una, y otra, y otra, y griega. Entonces, ¿tú eres el maestro de la forja que nos hizo a todos cazar ballenas, eh? Subaru parpadeó, saliendo de sus pensamientos al girarse y ver a un imponente hombre lobo montado en un ligre de vientre gris y blanco. De hombros anchos y complexión robusta, su pelaje marrón estaba marcado con cicatrices de batalla, y su gruesa cola se balanceaba tras él. Vestía pantalones negros andrajosos, pero solo una pesada cadena negra le cruzaba el pecho cincelado. Ah, sí, supongo que sí, respondió Subaru, observando al hombre bestia con recelo. Supongo que estás con el colmillo de hierro. Capitán. Sonrió el hombre lobo, mostrando sus colmillos. Me llamo Ricardo Welkin. Natsuki Subaru se presentó, estrechando la enorme mano del mercenario. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para Anastasia? Hace años. Tenemos un contrato exclusivo con la compañía Osin. Principalmente custodiamos caravanas y rutas de suministro. Nunca nos robaron un solo cargamento bajo nuestra supervisión, presumió Ricardo. Hoy en día no muchos lo intentan. Nuestra reputación mantiene alejados a la mayoría de los alborotadores. Su sonrisa se ensanchó. Así que cuando nos llamaron para enfrentarnos a algo realmente peligroso, apuesto a que nos emocionamos. La ballena blanca es la presa más grande que hemos cazado. ¿Emocionado? Preguntó Subaru con cara seria. Debes ser un adicto a la adrenalina. ¿Nervioso? Intervino una voz más baja. Subaru bajó la mirada y vio a tres gatitos semihumanos cabalgando junto a ellos. Eran claramente trillizos, pero por suerte eran lo suficientemente distintos como para distinguirlos. Todos tenían orejas naranjas y temblorosas, colas que se movían y sonrisas amplias y traviesas. Uno llevaba monóculo. Otro tenía el pelo corto. El último llevaba coletas trenzadas. Yo. No, respondió Subaru con voz monótona. ¿Qué es un cuerpo más en la pila? Solo otro, no pareces nervioso, observó el del monóculo, con ojos felinos penetrantes. ¿Has luchado antes contra algo así? Tengo algo de experiencia, respondió Subaru vagamente. Mayormente con la muerte. Esta es Mimi. Exclamó la chica de la coleta, señalándose a sí misma. Ese es Tibei, señaló al chico del monóculo, y ese es Hétaro. Concluyó, señalando con la cabeza al trillizo de pelo corto. Es un placer conocerlos a todos, asintió Subaru. Mimi se pregunta qué tan difícil es encantar, reflexionó Mimi, aguzando el oído. Duro, dijo Subaru sin rodeos.
No te recomiendo que lo intentes. Tendrías suerte si sales entero. Mimi observa que todavía estás en una pieza. Esta vez. Supongo que tengo suerte, se encogió de hombros. Me encantaría conocerte un poco de tu experiencia, dijo Tibey, ajustándose el monóculo con un brillo de entusiasmo en los ojos. No todos los días se puede charlar con alguien que ha forjado un arma encantada. Claro. En algún momento respondió Subaru, forzando una sonrisa vacía. Si esto no es más que otro callejón sin salida. Antes de que pudiera pensar en eso, un grito de pánico cortó el aire. Sakuen cosa. Subaru giró la cabeza justo a tiempo para ver a Felt pasando a toda velocidad en su dragón de tierra, aferrándose a las riendas como si le fuera la vida mientras la bestia corría hacia adelante, levantando una estela de polvo a su paso. Disculpe, dijo Subaru rápidamente, haciendo chasquear las riendas. Necesito ir a rescatar a mi hermana. Con un fuerte tirón, Patrache avanzó con fuerza, sus poderosas piernas devorando la distancia mientras Subaru se inclinaba hacia el vehículo. Felt, deja de retorcerte. Habían acampado temprano esa tarde. Mientras las tiendas se levantaban y las fogatas se encendían, Subaru caminaba de un lado a otro, con los nervios a flor de piel. Nunca había tomado esa ruta. Nunca la había necesitado. Arriesgarse a encontrarse con la ballena blanca siempre le había parecido una apuesta suicida. Y, sin embargo, allí estaba, rezando para que el monstruo apareciera. Porque si no, todo lo demás se derrumbaría. Mañana, sin falta, el culto de la bruja atacaría a Lan. No podía hacer nada para cambiarlo. Por muchas veces que muriera, por mucho que luchara, ese hecho estaba resuelto. Lo que no estaba resuelto era la disposición de Kruscha de abandonar el campamento antes del ataque de la ballena. Si se negaba, si insistía en esperar, la aldea, todos en la mansión Emilia, morirían. Las horas transcurrían. La tarde se convirtió en noche. La noche se convirtió en noche. Los exploradores patrullaban el perímetro. Sus siluetas apenas se distinguían contra el cielo que se oscurecía. Kruscha incluso había enviado jinetes de escolta para buscar cualquier rastro de la bestia. Y aún así, nada. Subaru seguía caminando de un lado a otro. Su mente corría. ¿Y si muero aquí? ¿Puedo recrear exactamente los eventos que me trajeron aquí? Su conversación con Ron fue lo que puso en marcha esta línea temporal. Pero no fue una actuación. Su colapso fue real. No podía fingir algo así otra vez. Si se reiniciaba ahora, si todo se le escapaba de las manos otra vez, ¿podría siquiera llegar a este punto otra vez? Una voz lo sacó de sus pensamientos en espiral. Subaru, ¿no vas a dormir, hijo? Levantó la vista y vio a Rom observándolo, con los brazos cruzados y su enorme figura apenas iluminada por la luz del fuego. No. No puedo. Tengo demasiadas cosas en la cabeza, murmuró Subaru. ¿Y tú? Estaba hablando con Kruscha, dijo Rom, mirando el cielo nocturno. Le di un consejo. Lo tomó en cuenta. ¿Algún consejo? Preguntó Subaru frunciendo el ceño. Me preocupaban sus partidas de exploración. Solo envió 3 equipos. Le dije que debería tener más. Subaru se detuvo en seco. Espera. ¿3? Rom asintió. Sí. 3 fiestas. Subaru negó con la cabeza. No. Eso está mal. Envió a 8. La expresión de Rom se ensombreció. No, no lo hizo. Yo estaba allí cuando dio las órdenes. Yo también, dijo Subaru, con el pulso acelerado. Eran las 8. Recuerdo que lo dijo. Se miraron fijamente el uno al otro, el peso de la revelación se apoderó de ellos como un sudario frío. El estómago de Subaru se retorció. ¿No crees y? Su voz sonó temblorosa. ¿Se los comió la ballena antes de que pudieran informar? Ron frunció el ceño. Si la ballena los borró de la existencia, entonces nosotros tampoco deberíamos recordarlos. Pero lo hago. Antes de que Subaru pudiera decir otra palabra, la luz de la luna se atenuó. Una niebla baja comenzó a extenderse dentro del campamento, enroscándose alrededor de las tiendas como dedos fantasmales. Ron se puso rígido. Despierten a los demás. Ya. Subaru salió disparado, gritando dentro de las tiendas, despertando a los hombres. No estaba solo. Los centinelas ya habían dado la alarma. El caos estalló cuando los soldados se apresuraron a buscar sus armas, las antorchas se encendieron y la niebla se espesó. Subaru corría frenéticamente, con el corazón latiéndole con fuerza mientras la niebla llenaba el aire. La ballena ya se había acercado.
Los escoltas, aquellos a quienes solo él recordaba, debieron de ser los primeros en morir. Entonces vino el rugido. Un gemido estridente y monstruoso atravesó la noche, sacudiendo a Subaru hasta los cimientos. Entonces gritos. El suelo se estremeció cuando algo enorme atravesó el campamento. Subaru corrió, con la espada ya en la mano y la respiración entrecortada, hacia el origen de la carnicería. Lo que vio le heló la sangre. La tierra estaba desgarrada, las tiendas arrasadas, los cuerpos esparcidos por el suelo. A algunos les faltaban extremidades. A otros les faltaba todo de cintura para abajo. Los hombres se aferraban a los muñones sangrantes, algunos gritaban, algunos estaban demasiado lejos como para poder emitir un sonido. Subaru tragó bilis. Traigan a los heridos. Vayan a la base del árbol. Gritó. ¿Dónde diablos está eso? Gritó un soldado, tambaleándose hasta ponerse de pie. Subaru giró en todas direcciones, pero la niebla había distorsionado su sentido de la orientación. Por allá, creo, señaló. Maldita sea. Maldita sea. No puedo parar. Necesito encontrar a Felt. Ignorando los gritos de los heridos, Subaru corrió. Podía oír la batalla rugiendo a su alrededor. Hombres gritando, acero chocando, los gritos inhumanos de la ballena resonando en la niebla. A lo lejos, Crust gritaba órdenes, intentando reunir a sus fuerzas. Estaban completamente desprevenidos. Los escoltas se habían ido. La niebla había despejado demasiado rápido. Los centinelas apenas lograron despertar al campamento cuando el infierno se abatió sobre ellos. Un estruendo ensordecedor partió el aire. Una brillante bengala blanca se disparó hacia el cielo, apenas perforando la niebla. Era uno de los disparos del Maidvaniser de los cañones. Subaru apretó los dientes. Eso ayudaría a los soldados a recuperarse. Pero también llamaría la atención de la ballena. Lo sentí. Gritó Subaru mientras corría hacia donde debería estar el carruaje. Su pulso latía con fuerza. Su aliento quemaba. Estaba perdido en la niebla. Felt. ¿Dónde estás? Gritó Subaru. Ven aquí, muchacho. Una mano firme agarró bruscamente a Subaru de la niebla, tirándolo hasta detenerlo. Girándose bruscamente, se encontró contemplando el agudo destello de una espada. Su portadora, Carol, la sostenía con destreza, mientras sus ojos, envejecidos pero penetrantes, escudriñaban el campo de batalla envuelto en niebla. Carol. La mirada de Subaru se desvió hacia el arma en su mano, pero negó con la cabeza, obligándose a concentrarse. ¿Dónde está Felt? Lady Felt está con Grim y las niñas. No sé dónde están exactamente, pero los tres son más que capaces de protegerla, dijo Carol con firmeza. Sobre todo mi amado esposo. Puede que la edad nos haya pasado factura a ambos, pero él se defiende a la perfección. Subaru no compartía su confianza, pero al menos Felt no estaba solo. Desde algún lugar profundo de la niebla, surgió un grito desgarrador. Un grito de dolor. La ballena, a Subaru se le cortó la respiración. Está allá. Entonces no queda más remedio que cazarlo, ¿verdad? Dijo Carol con un silbido agudo. Un momento después, Patrasch emergió de la niebla, con las fosas nasales dilatadas y la mirada penetrante clavada en Subaru. El suelo retumbó bajo sus pesados pasos al detenerse junto a ellos. Este parecía estar buscando a alguien, comentó Carol, observando al dragón de tierra. Supuse que eras tú. Ahora, sube. Nos vamos. Nosotros dos. Subaru se resistió. Carol se burló. Que sea vieja y canosa no significa que haya olvidado cómo luchar, señor Natsuki. Apretó la espada con más fuerza. Una vez atendí a Teresia Van Astrea. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. ¿La esposa de Wilhelm, la última santa de la espada? Carol negó con la cabeza. No hay tiempo para historia. Sube. Todavía aturdido, Subaru se subió a la espalda de Patrasch mientras Carol se balanceaba detrás de él, envolviendo un brazo firmemente alrededor de su cintura. Con un chasquido de riendas, Patrasch se lanzó hacia adelante, abriéndose paso a través del caótico campamento, esquivando tiendas volcadas y soldados que se apresuraban hacia el resplandor del desterrador nocturno en el cielo. Entonces, sin previo aviso la niebla se retorció. El suelo tembló. Una sombra monstruosa se adelantó. Subaru apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la ballena blanca saliera rugiendo de la niebla, con su enorme masa abalanzándose hacia ellos como una avalancha imparable de carne y dientes. Patrasch se movió primero. El dragón de tierra se abalanzó hacia un lado, evitando por poco las fauces abiertas de la bestia.
Pero la fuerza del movimiento hizo que Subaru y Carol salieran volando de la silla. El mundo giraba. Subaru cayó al suelo con fuerza, rodando mientras perdía el aliento. Aturdido, se incorporó justo a tiempo para ver Carol volando por el aire directamente hacia la ballena. El corazón de Subaru se paró. Está muerta. Pero en el aire, Carol se giró, cambiando su impulso contra toda lógica. Un latido después, enterró su espada profundamente en el costado de la bestia. La ballena blanca se agitó, un aullido gutural dividió el aire mientras la sangre brotaba de la herida. Carol se mantuvo firme, con su agarre inquebrantable, arrastrando la hoja a través de su gruesa piel mientras la bestia se retorcía. Ella no estaba sola. La respiración de Subaru se entrecortó cuando vio otra figura moviéndose a través de la enorme espalda de la ballena. Guillermo. El viejo espadachín corrió a lo largo de la columna vertebral de la bestia, su espada cortando profundamente, derramando un rastro carmesí sobre su carne blanca como la leche. La ballena desapareció en la niebla y sus furiosos rugidos resonaron en la noche. Subaru apretó los dientes. Todavía no. No me quedaré atrás. Se puso de pie de un salto y volvió a subirse a la silla de patrache. Vamos, niña. Felt se despertó sobresaltada cuando el carruaje se sacudió violentamente, arrojándola del banco al suelo. Gimiendo, se frotó la nuca y miró a su alrededor, desorientada. Cuando se giró hacia la ventana, solo vio una niebla impenetrable, tan densa que no podía distinguir más allá de unos pocos metros. Curiosa, se incorporó y empujó la puerta para abrirla, mirando hacia afuera. Fue entonces cuando lo oyó. El chillido espeluznante. Antes de que pudiera reaccionar, alguien la sacó del carruaje. Un instante después, la ornamentada caja de madera quedó destruida, aplastada bajo el peso de una bestia enorme excavando un túnel en la tierra. ¿Qué demonios? Jadeó Felt, levantándose del suelo donde Flam la había tacleado. Señora Felt, ¿se encuentra bien? Preguntó la sirvienta de cabello rosado, con expresión tensa. Estoy bien, murmuró Felt, poniéndose de pie. ¿Esa cosa era la ballena blanca? ¿Qué demonios acaba de pasar? La niebla descendió. Mi hermana y yo corrimos a buscarte, explicó Flam. El abuelo debería estar cerca. Felt examinó los alrededores y, a través de la espesa niebla, divisó dos figuras que se acercaban. Un instante después, las figuras se solidificaron en Grim y Garasis, quienes se dirigían rápidamente hacia ellos. Felt echó la mano hacia atrás y agarró la empuñadura familiar de su daga, apretando los dedos a su alrededor mientras le daba un giro rápido. Bueno, no podemos quedarnos aquí parados, dijo con una sonrisa. No podemos ir tras la ballena. El plan, empezó Garasis. El plan está claramente en ruinas, interrumpió Felt. ¿Dónde están Subaru y Rom? Rom fue a hablar con Krusty. Subaru todavía estaba dando vueltas la última vez que lo vi, respondió Garasis. Felt asintió, recorriendo con la mirada el lugar, hasta que algo le llamó la atención. Una luz blanca brillante brilló en el cielo. Ese es el desterrador nocturno que Krusty mencionó traer, supongo que dirigirse hacia esa cosa es lo más lógico, dijo. Los gritos lejanos y el ominoso rugido de la ballena moviéndose entre la niebla le pusieron los pelos de punta. Esta estaba lejos de ser una batalla que pudiera considerar ganada. Su mirada se dirigió a Grim, y se quedó atónita al ver al anciano sosteniendo un escudo enorme, fácilmente más alto que ella, con el escudo de armas de la familia Remendis estampado. Abrió la boca para preguntar dónde demonios había estado escondiendo algo tan enorme, pero antes de que pudiera hablar, un agudo gemido cortó el aire, provocando una agonía que le atravesó el cráneo. Felt se desplomó, agarrándose los oídos, tratando de bloquear el ruido insoportable. Era como si algo le revolviera el cerebro, taladrando sus pensamientos. El dolor era tan intenso que, por un instante fugaz, consideró golpearse la cabeza contra el suelo solo para detenerlo. Detente, 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 detente. Sintió una sensación de náuseas, como si clavos oxidados le estuvieran recorriendo la mente. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el tormento se desvaneció. Aturdida, Felt levantó la cabeza y encontró a Ferris de pie junto a ella. ¿Qué pasó? Murmuró Felt, frotándose la sien mientras miraba a su alrededor. La espesa niebla se había disipado considerablemente, revelando los restos de un ejército dispersos a su alrededor. No hay tiempo, dijo Ferris rápidamente, mientras se dirigía a atender a otro soldado caído. Felt llamó una voz familiar. Se giró y vio a Rom de pie junto a ella.
¿Qué pasó? Preguntó, todavía desorientada. ¿Dónde están Grim y los gemelos? Te arrastraron de vuelta aquí después de que empezaran los ruidos, explicó Rom. Insistieron en quedarse para cuidarte, pero los convencí de que ayudaran en la lucha contra la ballena. No sirven para nada quedándose en la zona de reunión. Felt se despejó la niebla que le quedaba en la mente. ¿Dónde está Subaru? Rom señaló hacia el campo de batalla. Siguiendo su mirada, Felt vio relámpagos que hendían el cielo y torrentes de fuego rugiendo en la distancia. En algún lugar de ese caos, su hermano mayor luchaba. Mordiéndose el labio, se puso de pie. No podemos quedarnos aquí parados. Tenemos que... Rom la agarró del brazo antes de que pudiera abalanzarse. Es demasiado peligroso, le advirtió. Solo estorbarás. Los demás estarán más preocupados por protegerte que por luchar contra la ballena. Eso es una tontería. Espetó Felt. Subaru nunca ha sido tan fuerte como yo. Incluso después de un mes bajo el control de ese payaso, no debería lanzarse a una pelea contra la ballena blanca. Rom frunció el ceño, con expresión preocupada. No sé nada de eso. Subaru ya no es el mismo de hace unos días. Su comportamiento cambió por completo entre el palacio y cuando apareció en mi habitación. Felt se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Claro, se comporta un poco raro, pero ¿qué tiene eso que ver con que arriesgue su vida como un idiota? Es más que eso, chico, dijo Rom con gravedad, con la mirada fija en el campo de batalla mientras otro rayo atravesaba el cielo. Krusty tenía razón. Subaru no debería haber sido capaz de fabricar esa espada, pero lo hizo. Roswaal nunca le enseñó nada parecido. Yo estaba observando. Entonces, ¿cómo aprendió Subaru estos trucos? Y aunque creo que no puede compartir todo lo que sabe sobre el ataque a Atlam, es como si lo hubiera visto antes. Como si lo recordara. Felt se burló. Estás diciendo locuras, viejo. Eso es, titubeó, mirando hacia la batalla. Es una locura, ¿verdad? Ron se acarició la barbilla, absorto en sus pensamientos. Tengo varias teorías. Ninguna es buena. Felt entrecerró los ojos. ¿No estarás a punto de convertirte en Reynard y decirme que lo deje otra vez? Claro, estaba furiosa por todo el asunto del espionaje, pero ya cambié de opinión. No te atrevas a decirme que deberíamos alejar a mi hermano mayor otra vez. Ron negó con la cabeza. No, nada de eso. Es solo que, raro. Sabe cosas que no debería. Como que recordaba 8 grupos de exploración cuando yo solo recordaba 3. Un momento después, la ballena atacó. Creo que tenía razón. Los otros 5 debieron haber sido borrados de la memoria de todos. De todos menos de Subaru. Felt lo miró con incredulidad. ¿Cómo es posible? No lo sé, admitió Rom, pero significa que Subaru debe tener algún tipo de conexión con la magia que usa la ballena. Ese tipo de cosas no son normales. Si no recuerdo mal, la ballena está vinculada a la bruja de la gula. Su voz se oscureció. Y eso es bastante preocupante. La insinuación de que Subaru pudiera tener alguna conexión desconocida con una de las brujas muertas hacía tiempo era profundamente inquietante. Felt miró instintivamente a su alrededor, buscando a alguien fisgoneando. Por suerte, la mayoría de los soldados cercanos estaban demasiado preocupados por sus heridas como para prestar atención a su conversación. Hablamos de esto más tarde, murmuró Felt. En otro sitio. Rom asintió. Por ahora, deberíamos avanzar. Krusty está con el resto de sus hombres, coordinando los cañones. Puedo ayudar con la planificación ahora que estás despierto. Felt se cruzó de brazos. ¿Qué? ¿Tienes miedo de que me despierte y haga algo imprudente? Sí, respondió Ron sin dudarlo. Típico. Sacar a la ballena blanca del campamento había sido todo un reto. Por suerte para Subaru, el colmillo de hierro parecía tan loco como él. En cuanto oyeron a la bestia arrasar el campamento, cargaron sin dudarlo, enfrentándose al monstruo de frente. Aprovechando el momento, Subaru encontró a Ricardo y lo instó a ayudar a alejar a la criatura del árbol flugel. Preparándose, Subaru contuvo su maná, esperando a que Carol saltara sobre la espalda de Patrache y Wilhelm aterrizara en el suelo. Entonces, con una sonrisa maliciosa, vertió su energía en la espada. Comenzó el familiar tira y afloja. La espada tiraba con avidez de su maná, exigiendo más. Era intenso, pero previsible. Sin dudarlo, Subaru se lanzó de la silla de Patrache, elevándose por los aires. Mirando hacia la ballena blanca, sonrió. Estás en mi camino. Morir. Con un solo corte de su espada, un chorro de fuego estalló hacia la enorme bestia.
Un instante después, las llamas envolvieron la mitad de su enorme cuerpo, lamiendo con avidez su carne. A partir de ahí, se convirtió en una batalla de desgaste, una prueba de resistencia. ¿Caería primero el grupo atacante o sucumbiría finalmente la ballena blanca? Mientras ascendía, la enorme bestia pareció sacudirse las llamas. Su carne estaba en carne viva y quemada, pero Subaru solo logró enfurecerla. Frunciendo el ceño, Subaru aterrizó y observó cómo la criatura se elevaba cada vez más alto en el cielo. «Oh, no, no lo haces», murmuró, sonriendo. Con un movimiento de muñeca, encendió la espada una vez más. Chispas crepitaron a lo largo de su longitud antes de que un rayo brotara de la punta, describiendo un arco hacia el vientre de la bestia. El golpe impactó con un crujido ensordecedor y, con un grito escalofriante, la ballena blanca se desplomó. El suelo tembló al estrellarse, levantando una imponente columna de polvo. «Esto es demasiado fácil», declaró una voz a su izquierda. Con el rabillo del ojo vio que Wilhelm se acercaba con dos espadas brillando en sus manos. «¿Fácil?», se burló Subaru. «Creo que acaban de aniquilar a la mitad del ejército». «El ataque sorpresa fue brutal, sí», admitió Wilhelm, «pero ahora que lo tenemos activado, no es tan peligroso como parecía. Pensar que esta bestia una vez mató a mí». Un grito escalofriante interrumpió a Wilhelm. El sonido era insoportable, como uñas rasgando una pizarra, pero amplificado 100 veces. Subaru se estremeció al sentir el lamento penetrante que le taladraba el cráneo. A su alrededor, varios miembros de Colmillo de Hierro se desplomaron, retorciéndose de dolor. Los luchadores más fuertes se mantuvieron firmes, aunque sus muecas delataban el daño que les estaba causando. «¿Qué demonios es eso?», gritó Subaru, sacudiendo la cabeza para calmar el zumbido. Cerca de allí, un soldado se arañaba los oídos, con sangre filtrándose entre los dedos. «Es algún tipo de ataque de la ballena», gritó Wilhelm. Sin pensarlo, Subaru blandió su espada, enviando una fuerte ráfaga de viento que cortó al monstruo. El ataque impactó, pero solo hizo que la criatura aullara más fuerte. El sonido golpeó a Subaru como una fuerza física, haciéndolo tambalearse. Apretando los dientes, se obligó a seguir adelante. «Golpéalo ahora», gritó. «Está dividido en tres», murmuró Feld, parpadeando para asegurarse de que sus ojos no la engañaban. «Esto no está bien». «Nada bien», dijo Krusty con una mueca. «Al menos lograron alejarlo lo suficiente para darnos un respiro». «Pero eso significa que tus cañones ya no sirven», dijo Rom, observando el campo de batalla. Observó la lucha distante durante un largo instante antes de exhalar bruscamente. «Bueno, deberíamos avanzar y mandar esa cosa al infierno», gruñó Feld. «La mayoría de los cañones están en ruinas, solo me quedan unos pocos. Los tengo en reserva para proteger a los heridos». «Yo también», maldijo Kursch ante la situación en la que se encontraba. «No podrán matarlo aunque los tuvieras a todos en orden», admitió Rom, «pero podrían servir como una buena distracción». Hizo una pausa antes de añadir. «Sin embargo, si quieres acabar con él para siempre, tengo una sugerencia». «¿Qué será eso?», preguntó Krusty, observándolo con atención. «Tenemos un palo enorme», dijo Rom con una sonrisa irónica. «Si no te importa sacrificar un monumento antiguo, podríamos aplastar a la ballena con el árbol fliscorno». Krusty charqueó una ceja. «Una idea interesante, pero hay 3 ballenas blancas. No podemos derribarlas a todas con un solo árbol». «Cierto, pero es poco probable que los 3 sean reales», señaló Rom. Señaló el campo de batalla. «¿Ves algo?». Felt entrecerró los ojos, tratando de dar sentido a los destellos de luz y a las figuras distantes que luchaban contra las formas monstruosas. «Se turnan para acosar a nuestro grupo de ataque», observó Krusty, agudizando la mirada. «Sí, pero uno se queda fuera de alcance», dijo Rom. Señaló hacia arriba. «Ese. Allá arriba. ¿Crees que ese es el verdadero?», preguntó Krusty, estudiándolo. «Tendría sentido», respondió Rom, con expresión oscura por la certeza. «Entonces, tenemos que atraer a esa cosa hasta aquí». Krusty frunció el ceño. «La zona de preparación está cerca del árbol, al igual que los heridos. Por no hablar de los que aún están dispersos en los restos del campamento. Estarán bien si talamos el árbol del lado norte», dijo Rom con firmeza. «Es solo una sugerencia. Quizás podamos derribarlo sin esta táctica, pero el número de muertos solo aumentará». Krusty asintió. «Entonces lo haremos. Prepararé todo». Le dirigió a Rom una mirada significativa. «Tengo algunas preguntas sobre ti, pero pueden esperar. Por ahora, sigamos adelante».
¿Quién les contará a Subaru y a los demás sobre este plan? Preguntó Felt, moviéndose inquieta mientras el dragón de tierra, Kettle, se movía inquieto debajo de ella. Eres bastante ágil. Podría ser el trabajo perfecto para ti, sonrió Crush. No. Es demasiado peligroso, objetó Rom inmediatamente. Pero Felt solo sonrió. Bueno, ya la oíste. Buena suerte, viejo. Con un rápido movimiento de las riendas, impulsó a Kettle hacia adelante. El dragón salió disparado. Oye. Más despacio. Dije a. Subaru jadeaba, con el pecho agitado por el cansancio. Había estado invirtiendo sus reservas de maná en un ataque tras otro, intentando desesperadamente derribar a esa maldita cosa. Cuando la ballena se dividió en tres, creyó estar perdiendo la cabeza. Por desgracia, no fue el único que notó el cambio. Los ojos de la criatura se habían tornado de un rojo intenso y amenazante, y su agresividad se había disparado. Si los gemelos y Grim no hubieran llegado en ese momento, Subaru estaba seguro de que ya estarían abrumados. Había escapado a duras penas de la muerte hacía unos momentos. Estaba demasiado concentrado en prender fuego a una de las ballenas que tenía delante, y no había notado que otra se dirigía hacia él por detrás. Por una fracción de segundo, pensó que todo había terminado, que sería tragado por completo, obligado a regresar a ese maldito estudio. Entonces, con un estruendo ensordecedor, un grueso escudo metálico detuvo a la bestia en seco. Un instante después, Flam y Garasis impactaron contra las costillas de la criatura con la fuerza suficiente para lanzarla por los aires antes de que se lanzara de vuelta al cielo. Subaru apenas tuvo tiempo de procesar la salvación antes de estar saltando sobre otra ballena, arrastrando su espada al rojo vivo sobre su carne. Este ciclo implacable continuaba. Esquivando, rodando, saltando sobre las monstruosas criaturas y golpeándolas donde podía. Sabía que las estaban agotando. Grim bloqueaba un ataque tras otro, pero incluso él tenía límites. Con el tiempo, alguien sería atrapado. Entonces, por encima del caos, una voz interrumpió la batalla. «Mi señora, ¿qué locura la ha llevado a venir aquí?», gritó Carol, con la respiración entrecortada, pero no por ello menos rencorosa. Subaru giró bruscamente, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Felt, luciendo medio aterrorizada, medio enferma mientras cabalgaba hacia ellos sobre su dragón de tierra color verde azulado. «Fieltro. ¿Qué hace aquí, por Dios?» «Oh, me siento mal», gimió Felt antes de deslizarse del lomo de su montura, casi colapsando. «Garasis, sácala de aquí. Arrástrala de vuelta si es necesario», ordenó Carol. «Ni se te ocurra», respondió Felt inmediatamente. «Ahora ella está al mando, abuela», le recordó Garasis a Carol, observando el campo de batalla para asegurarse de que ninguna de las tres ballenas los atacara. Por ahora, el colmillo de hierro los mantenía a raya. «No tardó mucho», dijo Felt, mirando fijamente a Subaru. «Rom dijo que atrajera a la ballena hacia el lado norte del árbol». «¿Cuál?», espetó Subaru. «Por si no te has dado cuenta, son tres». Como para demostrarlo, una de las ballenas se fijó en su posición. Sin dudarlo, Subaru recurrió a sus menguantes reservas de maná e invocó un rayo crepitante que surcó el aire. El rayo impactó contra el cuello de la bestia, lanzándola en espiral hacia Wilhelm. «No es seguro aquí, Felt». Lo regañó. «Sí, sí», resopló. «Solo haz que ese suba para que te siga. Los demás no importan». Subaru parpadeó y frunció el ceño. «¿Ese?». Él siguió su mirada y, por primera vez, notó la ballena que estaba detrás de las demás. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo carajo me perdí eso?». Los otros dos eran señuelos, distracciones para mantener al verdadero fuera de peligro. Si no hubiera estado tan absorto en luchar contra ellos, se habría dado cuenta antes. «Ya veo a dónde va esto», murmuró. «Yo también». «Ahora, Garasis, sácala de aquí antes de que la maten», suplicó Carol. Asintiendo, Garasis agarró a Felt por el cuello y la subió de nuevo a la silla del dragón de tierra. «¿Sabes? Puedo simplemente caminar», gritó Felt mientras Kettle resoplaba antes de volver corriendo hacia el árbol flugel. «Kettle, despacio». «Ah». Carol suspiró antes de volver a concentrarse en el caos que los rodeaba. «¿Alguna idea, jovencito?». «Unos cuantos», admitió Subaru, silbando mientras Patrache trotaba hacia él. «Ninguno es divertido». Se montó de un salto. «Vamos, acabemos con esto de una vez. Puede que me maten intentándolo, pero no se me ocurre nada mejor». Mientras corrían hacia los demás, Subaru miró a Carol. «Necesito que llames a Wilhelm. Dile que se reúna conmigo y con Ricardo».
Carol asintió antes de saltar del lomo de Patrache. Subaru parpadeó mientras ella se deslizaba sin esfuerzo por el aire hacia Wilhelm, quien estaba tallando uno de los ojos falsos de la ballena. Bien, las preguntas sobre eso pueden esperar. Patrache se abría paso ágilmente por el campo de batalla destrozado mientras Subaru se acercaba al colmillo de hierro. Dos de los trillizos usaban sus gritos desgarradores para hacer retroceder a una de las ballenas falsas. El agotamiento se reflejaba en sus rostros. Subaru lo entendía. Estaban resistiendo mejor de lo que esperaba, pero a este paso, todos estarían agotados antes de que terminara la pelea. Ricardo. Gritó Subaru. El hombre lobo se giró, respirando agitadamente mientras cortaba el aire con su enorme espada. Maestro de la forja. ¿Cuánto te queda en el tanque? Estos bastardos simplemente no quieren morir. Casi me quedo sin maná, admitió Subaru. Escucha, te vi lanzando algunos colmillos de hierro antes con esa espada. ¿A qué altura crees que podrías enviar a 2 personas? Ricardo parpadeó. ¿Qué? Apenas tuvo tiempo de esquivar un pase amplio de la falsa ballena antes de volver la vista hacia Subaru. ¿Qué necesitas exactamente, maestro Forja? Subaru señaló hacia arriba. ¿Puedes lanzarnos a Wilhelm y a mí allí arriba? Ricardo siguió su mirada y, por primera vez, vio a la verdadera ballena blanca, flotando muy por encima del campo de batalla. Levantó las orejas al tiempo que enseñaba los colmillos. Vaya, ni siquiera vi a ese cabrón. Entonces, su confusión se transformó en una sonrisa burlancia. ¿Necesitas que te suba? Considéralo hecho. Justo en el momento justo, Wilhelm aterrizó con gracia en la espalda de Patrache. Carol me lo contó, dijo el espadachín, envainando una de sus espadas. ¿Así que estos dos son solo señuelos? Menuda treta. Dense prisa, los dos. Antes de que esto se vuelva loco. Ladró Ricardo. Sin dudarlo, Wilhelm saltó de la espalda de Patrache. Ricardo giró y usó la parte plana de su enorme espada para lanzar al anciano hacia el cielo. Subaru apretó los dientes. Bueno, ya no había vuelta atrás. Empezó a correr, siguiendo la trayectoria de Wilhelm. Nunca había hecho algo así. No tenía ni idea de cómo, ni siquiera de si, funcionaría. Pero, llegados a este punto, solo estaba improvisando. Lanzado por los aires como un misil, a Subaru le picaron los ojos al sentir el viento azotarle el rostro. Días atrás, esto habría sido aterrador. Pero después de morir de tantas maneras espantosas, especialmente a manos suyas, esto se sentía casi inofensivo. Al disminuir la velocidad de su ascenso, se dio cuenta de la buena puntería de Ricardo. Tendría que invitarlo a una copa, o 10. Wilhelm ya estaba en la ballena cuando Subaru aterrizó, jadeando mientras finalmente exhalaba el aliento que había estado conteniendo. Así que ya estamos aquí. ¿Cuál es el plan, además de destripar a este bastardo? Preguntó Wilhelm, aunque el agarre de su espada dejaba claro que apenas podía contenerse. Bueno, dijo Subaru, señalando la enorme silueta del árbol flugel, lo enojamos y luego lo atraemos hacia el lado norte, tal como quería Rom. ¿Y entonces? Preguntó Wilhelm entrecerrando los ojos. Felm no lo dijo, admitió Subaru, pero si conozco al anciano, observó el árbol que se alzaba. Creo que planea usarlo como un garrote gigante. Wilhelm sonrió con suficiencia. Entonces, tenemos que bajar esto, colocarlo en posición, y luego... Entonces me subo a Patrache y rezo para que seamos lo suficientemente rápidos y para que esta cosa esté lo suficientemente enojada como para perseguirnos. Subaru sonrió. Entonces, después de ti. Con mucho gusto, dijo Wilhelm, ampliando su sonrisa. En un instante, la espada de Wilhelm se clavó profundamente en la carne de la ballena blanca mientras se lanzaba sobre su espalda, abriendo un camino llameante a lo largo de su longitud. La bestia aulló de dolor, agitándose violentamente en el aire. Subaru se tambaleó, pero logró estabilizarse. Cumplió su tarea. Corriendo hacia su cabeza, concentró lo que le quedaba de maná en la hoja, que brillaba al rojo vivo en sus manos. La ballena se retorció y se resistió bajo él, casi derribándolo varias veces, pero Subaru siguió adelante con los dientes apretados. Luego, con un último empujón, saltó y clavó la espada directamente en la frente del monstruo, justo por encima del cuerno. El efecto fue inmediato. La carne alrededor de la herida chispeó y se quebró, abriéndose bajo el intenso calor. La ballena blanca emitió un grito desgarrador y ensordecedor, un sonido tan penetrante que los oídos de Subaru resonaron como una campana. Pero no tuvo tiempo de detenerse. Arrancó la hoja y corrió hacia adelante, balanceándose sobre la enorme cabeza de la criatura.
Luchando contra el dolor, se lanzó a lo largo del cuerno antes de lanzarse desde la bestia, cayendo al suelo. Mi maná debería atraerlo como una polilla a la llama. Al fin y al cabo, soy yo quien lo hace sufrir. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Subaru blandió su espada en el aire, enviando una ráfaga de viento bajo él. La fuerza levantó una densa nube de polvo y ralentizó su descenso lo suficiente como para que rodara bruscamente al impactar. No fue un aterrizaje suave. Pero había pasado por cosas peores. Silbando fuertemente, rezó para que Patrache estuviera cerca. Para su alivio, la dragona de tierra se abalanzó sobre él sin dudarlo. Aferrándose a su silla, Subaru montó en su lomo, tiró de las riendas y alzó la mirada al cielo. La ballena blanca corría tras él y sus gritos hendían el aire mientras giraba en su persecución. En algún punto de su lomo, Wilhelm seguía clavándose en la bestia, cortándole profundamente la carne. La ballena se agitaba con violencia, decidida a aplastar a Subaru con su ira. Cada vez que se acercaba demasiado, Subaru volvía a asestar su espada, lanzando rayos que crepitaban hacia sus ojos inyectados en sangre. Un poquito más lejos. Patrache atacó con fuerza, galopando por el campo de batalla con una determinación inquebrantable. Por algún milagro, Subaru había logrado guiar a la ballena blanca justo a donde la necesitaba. Directamente hacia el lado norte del árbol flugel. Todavía no sabía exactamente qué había planeado Rom, pero en el momento en que cruzaron el umbral, Subaru vio destellos de luz en la base del imponente monumento. Se quedó sin aliento. A su derecha, los cañones dispararon al unísono, seguidos de ráfagas de magia de los magos estacionados cerca del árbol. Un gemido profundo y siniestro retumbó en el aire. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par. «Wilhelm, muévete», gritó. El espadachín debió de darse cuenta de lo que sucedía en ese mismo instante. Con un último tajo, saltó del lomo de la ballena, dando vueltas en el aire antes de aterrizar con una gracia experta. Y luego, con un estruendo que hizo temblar la tierra, el árbol flugel se cayó. La ballena blanca no tuvo tiempo de escapar. El antiguo gigante de un árbol se estrelló contra la criatura, astillando sus huesos y silenciando sus gritos en un impacto atronador. Subaru se protegió el rostro mientras una enorme nube de polvo y una violenta ráfaga de aire lo envolvían. Apretando los dientes, jadeó con fuerza, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Con un brusco movimiento de muñeca, cortó el aire con su espada, limpiando los restos que quedaban a su alrededor y a Wilhelm. Cuando el polvo se asentó, la mirada de Subaru se dirigió hacia adelante. La ballena blanca todavía estaba viva. Yacía atrapado bajo el árbol flugel caído, con su enorme cuerpo retorciéndose y respirando entrecortadamente. Un profundo gemido gutural retumbó en su garganta, pero sus movimientos eran lentos, débiles. Ya no podía luchar. ¿Sigue vivo?, murmuró Subaru, sin apenas creerlo. No por mucho tiempo, dijo Wilhelm con voz tranquila y resuelta. Sin dudarlo, el viejo espadachín avanzó a grandes zancadas. Subaru observó cómo Wilhelm saltaba sobre la enorme cabeza del monstruo, erguido sobre sus grandes ojos rojos e inyectados en sangre. La criatura se estremeció debajo de él. Wilhelm exhaló lentamente. Entonces, su voz cortó el silencio como acero. «Esto, es para mi esposa, Teresia Van Astrea». Con un último y salvaje corte, la espada de Wilhelm cortó profundamente. Subaru observó cómo la ballena blanca dejaba escapar un último suspiro tembloroso. Y entonces, por fin murió. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.